Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, disculpas por la tecnología, parece que se nos ha revelado. Me gustaría comenzar. Yo creo que si por algo se caracteriza Alternatura, es, además de ser una actividad transversal, una actividad mediante la cual nos permite disfrutar del patrimonio, sobre todo natural, pero también del patrimonio cultural y, en este caso, industrial. Sabéis que el programa no está alejado de la realidad de la ciudad. De hecho, las presentaciones de las diferentes temporadas siempre tienen un significado, el lugar donde se desarrollan, y yo creo que era de obligado cumplimiento que la presentación de esta temporada primavera-verano se realizara en este lugar emblemático como es el Horno Alto, recientemente catalogado como bien de interés cultural, y yo creo que el Departamento de Actividad Física, Salud y Deporte se tenía que sumar a estas celebraciones con este evento. Daros la bienvenida a todas y a todos. Como siempre, pues sabéis que uno de los secretos mejor guardados por el departamento siempre es la programación. Os puedo decir que ni siquiera yo la conozco, o sea que me voy a enterar a la vez que vosotros y vosotras. Pero bueno, como siempre, esperamos que disfrutéis de toda esa programación que se ha preparado con mimo y con dedicación, como siempre. Sabemos que muchos de vosotros y muchas de vosotras sois muy fieles a este programa, y para aquellos o aquellas que no hayan participado tanto, pues esperamos que esto sirva de enganche. Me vais a permitir, por último, que haga un poco de spoiler, porque esta misma mañana hemos presentado oficialmente la programación del Día Mundial de la Actividad Física y la Salud, que es el próximo día 6. Dado que este año coincide con las fiestas de Pascua, esa programación nos hemos visto obligados a adelantarla, y se realizará a lo largo del lunes, martes y miércoles de la semana próxima. O sea que desde aquí aprovecho esta ocasión para animaros a todos y a todas a que os acerquéis. Son muchas y muy diversas las actividades que se van a desarrollar en diferentes medios, tanto en piscinas, pabellones, como en la playa, y yo creo que es un momento para experimentar con otras actividades, para buscar actividades que os puedan gustar, además de la de Alternatura. Y desde aquí, pues, la invitación para que podáis participar. Son actividades abiertas a toda la ciudadanía, independientemente de la edad, el sexo, de las condiciones físicas. Va a haber actividades adaptadas a todos y todas, y esperamos que participéis, porque además este año hemos ampliado la programación de esas actividades. También nos han preparado actividades novedosas que no se ven habitualmente en los programas municipales, y yo creo que va a estar muy bien. O sea que lanzaros esa invitación. Y nada, por mi parte cederé la palabra a Tere, que nos dirá algo también sobre el programa. Gracias. Hola, buenas tardes. Nada, voy a ser muy breve. Simplemente agradecer la fidelidad, porque realmente el programa Alternatura está formado por una gran familia, y creo que eso hace que el trabajo que nosotros previamente hacemos en el departamento para poder ofrecer el programa se devuelve con creces con vuestro soporte, y de hecho siempre en las presentaciones estáis aquí, y eso es de agradecer. Quería también hacer un apunte, dejar ahí en el aire una duda. El tema de que la programación de Alternatura no se sepa hasta el último momento, ¿será porque igual nosotros tampoco lo sabemos hasta el último momento? Va mucho en nuestra línea. También es verdad que Alternatura, y gracias a Jabato, es muy fresca, es muy espontánea, y entonces, pues, en este caso también las presentaciones tienen ese carácter. Nada, muchas gracias por formar parte de la gran familia Alternatura, y esperemos. Llevamos 15 años, lo estábamos hablando, 15 años, 30 programaciones. Queremos continuar sorprendiendo, cada vez nos cuesta, pero creo que todavía lo conseguimos, así es que en ello estamos.
Paso la palabra a Jabato, que nos va a desvelar el gran secreto. Sí. Va a ser... Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por venir y todas esas cosas. Gracias, Javi, gracias, Tere, por todo el apoyo y por los ánimos que me dais siempre. Pues no sé si voy a poder hablar mucho más, porque el tema de soporte de vídeo lo tenemos un poco por ahí. Nada, siempre hago un pequeño repaso de lo que ha sido la temporada anterior. Yo creo que la temporada anterior, quitado un par de excursiones que no se pudieron hacer por motivos que todo el mundo sabe, el resto de programación ha ido bastante bien. Como dice Tere, siempre intentamos sorprender, siempre intentamos buscar algo nuevo. Se nos están acabando ya los recursos, porque claro, al final ya, pero bueno, vamos saliendo del paso. Y también hace hincapié, que también todos lo sabéis, que estamos trabajando con el programa de Alternatura a la Escuela. Ese es un proyecto súper chulo, que hace unos años se emprendió, luego se paró por la pandemia y ahora llevamos un par de años o 3 ya en marcha. Este año hemos conseguido ya que todos los coles vengan, es súper enriquecedor. Está claro que Alternatura Adultos nos llena un montón, pero Alternatura a la Escuela, ver a los pequeñajos, está enfocado a quinto y sexto de primaria, ver a los peques viniendo a la montaña y haciendo actividades como la bicicleta, que la tenemos en el Grau y demás, es súper chulo, junto con la inclusión. Nos damos cuenta que es necesario, súper necesario, porque realmente los chavales sacarlos de las aulas es bastante difícil. Entonces el compromiso que ha tomado el Ayuntamiento con este programa, yo creo que vale la pena. En el programa hacemos eso, pues las actividades, sabéis que estamos en la Sierra del Espadán, con Almedíjar y Aín, porque está el parque, el centro de interpretación en Eslida, luego trabajamos en Almedíjar con el centro de encuentros de la Surera y hacemos un recorrido que lo complementamos siempre con la actividad física, se complementa con la actividad en la naturaleza, que hemos tenido la suerte de marear un poco a otros departamentos del Ayuntamiento, como es el de Medio Ambiente, el compañero Gelo, los de Turismo y Policía Local, y ahí hemos hecho un equipo bastante bueno y todos los profes nos lo agradecen. De hecho, no hemos acabado la excursión, ya nos están diciendo que para el año que viene se vuelven a apuntar. Lo digo porque es una cosa que se tiene que cuidar desde la base, igual que está el deporte base, pues está Alternatura base, para que los chavales se inicien en la naturaleza y conozcan, que por desgracia no lo suelen conocer, ni suelen hacer esa práctica habitual, ni los fines de semana ni entre semana, con sus padres o con amigos y más. Pero nosotros vamos a seguir intentándolo, tenemos otros proyectos nuevos en institutos y tal. Entonces ahí hay una vertiente nueva que estamos trabajando, también para que sepáis que Alternatura se abre también a otros campos. Y todo esto pues ya hemos acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a intentar, voy a contaros una cosa que ya es vox populis y que todo el mundo más o menos sabe, que es el viaje internacional, ¿vale? Así, a ver si nos iluminan y podemos hacer la programación. Sobre el viaje internacional 14-21 de julio, ¿vale? El destino Montenegro. Destino Montenegro, 14-21 de julio. Seguimos trabajando con nuestro amigo Julian y Stan y nos han preparado un viaje súper chulo. A partir de que salgáis por la puerta os llegará a vuestros correos, bueno, y sobre todo al grupo de WhatsApp de Alternatura, os llegará ya el enlace por el cual ya podréis acceder y empezar a pagar. No os meto prisa por el tema de pagar, el que lo tenga claro, por el tema de los aviones, porque hemos comprado, tenemos 27 plazas reservadas de avión y eso se cumple unos plazos, ya hemos adelantado dinero para comprar esas plazas de avión, pero cuanto más tiempo pase ya sabéis que eso
se vuelve en nuestra contra y no podremos asumirlo ni aguantar más plazas. Entonces, el que tenga claro las fechas 14-21 de julio, Montenegro, que vaya haciendo ya la inscripción, y si tiene alguien alguna duda se puede poner en contacto con Alejandra y ella le resolverá todas las dudas, ¿vale? 14-21 de julio, Montenegro. Nivel, mira, buena pregunta, Charo. Nivel. El nivel no es alto, no os equivoquéis. No os equivoquéis. El nivel no es alto, porque aquí hay gente que, bueno, hay gente, un montón de gente que ha estado, y gente que el año pasado, por ejemplo, una compañera del ayuntamiento, bueno, una compañera, ella, sus excursiones habían sido por la Calderona y cumplió todo el programa. Deciros que hay alternativas en el sentido de que hay ciertas partes de la excursión, cuando el guía lo considera, puede decir, oye, yo me quedo aquí y os recogeremos, yo me quedo aquí esperando y cuando bajéis lo recogeremos. O algún día también hubo la opción de que gente se quedó en el hotel, en el spa, a recuperarse. O sea, que es como los futbolistas. El tipo de viaje todo el mundo lo conoce. Vamos en avión con maleta de 25 kilos para llevar todos los atelieres. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Con todos los trastos. Avión, maleta. En el aeropuerto ya nos recogen los guías con el autobús. Vamos a llevar, creo que llevamos el mismo autobús que el año pasado, el Mercedes ese tan cookie que llevamos el año pasado. Y con las cervecitas. Sí, porque eso lo de las cervezas se ve que va. Menos mal que son así flojicas. Y ya nos recogen el autobús. Vamos de hotel en hotel y vamos recorriendo todos los parques naturales o nacionales de Montenegro. Y también hay un día que haremos rafting. Hay un cañón súper importante y súper chulo allí, que se ve que es muy típico el tema del rafting. Entonces vamos a hacer un rafting. Y eso, vamos de hotel en hotel. El año pasado fue una pasada porque eran hoteles 4 y 5 estrellas, como los futbolistas. Pero este año también hay hermanos, hoteles. Sí, si no yo soplaré en las bañeras de cada una, no preocuparos. Bueno, visto lo visto, que el apoyo de vídeo estamos fastidiados, estamos jodidos de los carretes spa. Precio 1.100, no llega a los 1.200. Vale, yo no estoy en el número de WhatsApp. ¿Cómo puedo...? ¿Por qué no? No sé, no me habéis venido, Bueno, eso, Víctor, que lo tienes detrás, te da el teléfono, te das el teléfono y tal, y si no, en el correo normal va a llegaros, ¿vale? También os llegará el cartelito de todas las excursiones, y luego en la web del ayuntamiento estará el Canva, y bueno, los compañeros de prensa y de divulgación del Ayuntamiento de Sagunto lo hacen todo súper chulo. ¿Vale? Entonces, el precio sí, no, es prácticamente el mismo precio que el año pasado. Sube... Mira, ahora va. Sí, con el proyector. No lo tiraremos directo al proyecto. Bueno, pues eso, no llega a los 1.200 creo que es. Y sobre todo, el tema de los plazos, el que lo tenga claro que reserve billete de avión, porque si no pasará como el año pasado, que hubo gente que vino al viaje y pagó casi el doble del billete. Y eso no sabe mal. Bueno, referente a la programación, vamos a siguiendo y luego si eso las pasamos. Referente a la programación, había por ahí un reto que lleva rondándonos Voy a poner ya. la cabeza varios tiempos, y que era... Esta programación se centra, esa programación de verano, ya sabéis que siempre tocamos un poquito de agua y tal, pero nos hemos centrado en la Sierra de Espadán básicamente, ¿vale? Había un reto súper importante, bueno, un reto que siempre queríamos hacer y tal, que comentábamos siempre en las excursiones cuando nos venimos arriba y tal, y era la Transespadán.
¿no? Ahí hay la transespadán, igual que la transpirenaica, que se hacen etapas y tal, y siempre decíamos, ostras, podríamos hacer la transespadán y tal, y pascual y tal, y digo, vale, pues sí, tienes razón, pues vamos a hacer la transespadán, pero vamos a hacer la transespadán de una manera diferente, porque sabéis que ya en alternatura siempre, pues vamos a hacer la transespadán con retos, y no vamos a hacer la transespadán, sino que vamos a hacer una cosa muy parecida a la transespadán, pero tocando partes importantes de la sierra de espadán, pero no por abajo, sino por arriba. Me explico. Lo hemos hecho como 3 retos, igual que la transespadán, 3 retos. Hemos buscado 3 zonas del espadán, las cuales tienen una subida y luego tienen lo que sería la parte de andar, en vez de hacerla por abajo, por caminos, la vamos a hacer por arriba, por senderos. ¿Vale? No necesariamente de pico en pico, sino de pico, collado, pico, cresta, no nos equivoquemos, el espadán no tiene crestas abruptas, porque prácticamente es todo roca maciza, roca caliza, algunas partes de rodeno, pero la roca caliza, ya sabéis todo, que es redondeado. Bueno, la haremos por ahí. Entonces yo creo que es una manera de conocer el espadán o hacer la transespadán diferente. ¿Vale? No la vamos a hacer completa, sino hemos buscado 3 localizaciones, las cuales son en 3 fechas diferentes y una es la costera, cresteando por la costera. No sé si alguien conoce la costera. La costera es justo enfrente de Eslida. En Eslida, como os he dicho antes, vamos mucho con Alternatura a la escuela. Y justo nosotros está el centro de interpretación del Parque Natural de Eslida. Y justo enfrente ahí se ve una montaña súper chula y se ve un relieve muy muy bonito que Gelo y yo lo vemos todos los jueves que nos sentamos allí. Entonces esa montaña no la conocía y yo siempre la miraba. Y yo digo, esa montaña tenemos que ir. Entonces me he empezado a informar y tiene muy buena pinta. Entonces empezaremos ahí en Eslida y crestearemos o iremos por arriba buscando colladitos, subiendo, hasta el máximo que podamos hacer. Vale, las fechas son 13 de abril, el de la costera. Es arriba de la Font de la Matilde y todo eso, que me imagino que aquí la gente habrá ido a coger agua. Es súper chula, de verdad. ¿Vale? Ese será el primer reto que vamos a lanzar. Luego, el segundo reto... ¿Está ahí? No. Pasa, gracias, Javier. Este es por el Cullera. No sé si recordáis que una vez fuimos al Cullera, al Pico Cullera, ¿vale? Y también comentamos, porque subimos al Pico Cullera y luego nos bajamos a buscar el barranco de Almanzor, ¿vale? Y subiendo todo el rato nuestra vista se nos iba siempre a la izquierda, que había unas crestas y unos cortados, ¿os acordáis? Vale, bueno, pues sí, ¿verdad, Víctor? Y decíamos, ¿eso se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Vale, pues sí que se puede hacer. Y lo hemos estado investigando, el equipo lo hemos estado investigando, y ahí hay una serie de conexiones que nos va a costar un poco enlazarlas porque no están definidas, pero se puede hacer. Entonces vamos a conectar todo lo que es, subiremos al Pico Cullera y luego nos iremos todo cresteando por arriba y volveremos a caer al Medíjar, ¿sabes? Ese será el segundo reto que os vamos a lanzar. El día 27 de abril, después de la Pascua. Vale, vamos a por el tercer reto. Hostia, este no me acordaba. Vale, este arranca en Aín. Este es el tercero, ahora me viene a la cabeza. Este es el tercero y definitivo. Este sí que mola. La idea, voy a lanzar la idea, luego la acoplaremos como siempre hacemos, según el grupo y demás, ¿vale? Pero la idea os lanzo. Aín, Collado de Íbola, ¿vale? Es lo que pasa de Aín a Almedíjar, Collado de Íbola, Peñas Blancas, Pico Espadán, Nevera, de la Nevera a las Dos Tetas,
de las dos tetas al... ¿Ah? A la rápita, bueno, al colladito, y bueno, a la rápita, colladito hacia abajo y algimia. Esa es la idea, ¿vale? Luego ahí recortaremos y tal, según veamos, cuando la hagamos la previa. Vale, esta será un poco difícil, pero es por el tercer reto, ¿vale? Que luego sabéis que siempre nos venimos muy arriba y luego pues ya en la realidad no hacemos tanto, pero así queda bien. 1 de junio. Es un acto de fe. Un acto de fe, ¿vale? Luego cuando nos entra el conocimiento decimos, vamos a... 1 de junio. Vale, esos serán los 3 retos del espadán que sustituyen o están ahí paralelos a la trasespadán, que yo creo que mola, ¿no? ¿O qué? Estos días se quería haber hecho la trasespadán, pero en 2 días. ¿Ves? Pues ya está. El que quiera hacer la trasespadán en 2 días, el Víctor está ahí a tope. Bueno, yo creo que va a estar bien y vamos otra vez a buscar el espadán, que el espadán la verdad es que está muy bien. Bueno, hemos acabado los retos. Vale, ¿os acordáis que teníamos una nocturna pendiente? Sí. ¿Cómo? Sí, ¿no? Vale, que no os oigo. Vale, tenemos una nocturna pendiente. Hemos hecho varias nocturnas, en Alternatura siempre, en alguna que otra programación, siempre ha habido alguna nocturna. No sé si, yo creo que aquí sí que hay gente que vivió aquellas nocturnas con telescopio, ¿os acordáis? Aquellas que estaban guapas, aquella del Castillo de Castro, que subimos ahí unos telescopios que casi nos jugamos toda la vida ahí para subir aquello. Vale. Luego ya hicimos nocturnas normales, hubo una nocturna que nos llovió muchísimo, que a alguien se le estropeó el móvil y lo perdió, bueno, pues tal. Y la nocturna del año pasado al Castillo de Castro la tuvimos que suspender también por fuertes vientos, que es lo que últimamente en Levante es lo que reina. Hemos retomado otra vez la nocturna, pero le hemos dado un punto de sabrosón, ¿vale? No vamos a poner telescopios porque ya no hay telescopio, pero sí vamos a hacer una ruta muy fácil, repito, muy fácil, Susana, Luisa. No hemos puesto la fecha aún. Vamos a hacer una ruta muy fácil con una cosa que creo que puede estar interesante y que es súper bonita. Vamos a hacer una ruta por el barranco de Almanzor, ¿vale? Acompañados por un educador ambiental, experto en aves, que es Gelo, nuestro compañero de medio ambiente, y de verdad, el que no haya sentido el tema este de las aves, que yo no era partidario, pero os digo que está súper chulo y puede ser una actividad súper chula, ¿vale? Vamos a hacer un trekking. Vamos a hacer un trekking con avistamiento y nos van a enseñar aves y vamos a oír sonidos y demás. Y la verdad es que vale la pena. Luego, te ha vendido bien, ¿eh? Luego acabaremos, eso os va a gustar más. Sabéis que como trabajamos con el centro de encuentros de la Surera de Almedíjar, ellos recientemente han inaugurado un horno moruno súper grande y hacen pizzas. Hay un chico que es experto en pizzas. Entonces, luego acabaremos allí, tomaremos unas pizzas y bueno, nos dejaremos llevar un poco. ¿Vale? Día, sí, perdón. Claro, es que como no sé, perdón, 18 de mayo. ¿Vale? 18 de mayo. ¿Pasó? ¿Qué pasa, Marina? Joder. Es que de verdad. Bueno, intentaremos cambiar el viaje que tengas. Vale, 18 de mayo. Dificultad, muy fácil. Esa hicimos un trozo en el Día Internacional de la Montaña, pero ahora vamos a hacer todo el barranco y promete. Bueno, viene el calorcito, cambiamos ya de tercio y nos vamos a ir ya al agua. De agua hemos hecho un montón, hemos hecho viajes en barco, hemos hecho piragua, hemos hecho, bueno, kayak, piragua, como lo queramos llamar, en Denia,
En la parte de Alicante hemos ido bastante con el tema de las piragüas, el kayak y tal. Vale, entonces sabéis que trabajamos con José Luis, el de Roya Aventura, que es muy segurola, que es el que hicimos también la vía ferrata y demás. Pues este año nos ha propuesto, el año pasado no lo propuso, pero al final no lo hicimos, pero este año nos lo ha propuesto porque dice que todo el mundo que lo está haciendo que mola un mogollón. Entonces vamos a hacer el descenso del río Xúquer, pero lo vamos a hacer o en kayak, por si alguien no lo tiene claro, o en paddle sub. ¿Vale? El paddle sub es todo el mundo sabe lo que es la tabla está grande, que llevas el remo, el cual te pone súper fuerte, es súper recomendable para la gente. ¿Vale? No, te pone súper fuerte, de verdad, porque lo vi en un documental el otro día. Y vamos a hacer el descenso. Tiene la facilidad, eso sí que es cierto, que tiene la facilidad que al llevar un poco de corriente el río, el tema de la estabilidad se gana mucho más, no como cuando nos metemos aquí en el mar, que estás a la contra siempre y te caes enseguida. Ahí tienes la facilidad que ya llevas el empuje, la fuerza y tal. Si alguien no se atreve con el pádel, puede coger el kayak, de uno o de dos, como hacemos cuando vamos a hacer travesías. ¿Vale? Esta actividad la vamos a compartir también con una asociación que hay aquí en el puerto de pádel, no sé si alguno está ahí metido, que es estos los del Pantalán Surf, que hacen mucho tema de pádel y tal. Entonces vamos a hacer ahí un día de jornadas amigas y va a estar súper interesante. Ellos van a venir con los pádel y tal, entonces hay pádel hasta de 2, de 3, de 4, o sea que va a ser divertido, ese día va a ser divertido. Vale, ese es el 15 de junio, hasta el 15 de junio no te quieres el sallo. Y como seguimos con el tema del mar, ¿vale? Estos años anteriores estábamos yendo a Tabarca, en el velero, y hace bastantes años también hacíamos algún viaje a Columbretes. Pues este año vamos a volver a Columbretes, porque claro, como hace ya tanto tiempo que no hemos ido, pues vamos a volver a Columbretes. Columbretes se sale desde Castellón, se va en un catamarán. Nos llevamos la comida, nos llevamos todo, nos llevamos los snorkel y ahí en Columbretes bajaremos a tierra, que bueno, ahí hay que pedir una serie de permisos, pero al ir en el catamarán ya va incluido en el precio, podremos bajar a tierra, nos harán la explicación en tierra y luego ya pasamos el resto de tiempo, hasta un poco antes del atardecer, lo pasamos ahí buceando o en el catamarán, ahí tomando el sol y tal. No hace falta ser expertos buceadores, ni mucho menos, que nadie se lleve el fusil. No hace falta ser expertos buceadores, con un snorkel, unas gafas y si tienes aletas mejor, ya no hace falta más, para ver ahí a los pececicos y demás. O el que quiera estar tomando el sol, puede estar tomando el sol. ¿Vale? Esta excursión es el 29 de junio, salida desde Castellón. Esta excursión la lanzaremos con tiempo también, porque como dependemos de un barco ajeno, el señor tiene que vender plazas. Entonces nosotros hemos reservado X plazas, hemos reservado de entrada 40 plazas, pero el barco es de 70, entonces y por estas fechas pues él tiene que vender plazas y tal. Entonces lo lanzaremos, pondremos unos límites de inscripciones, unos topes y ya está, ¿vale? Columbretes. Joder. Y ya Montenegro, viaje internacional, ¿vale? Que ya lo he dicho, no lo voy a repetir, solamente deciros eso, que lo tenga claro, que ya se meta en la web y ya vaya realizando los pagos. Por nuestra parte, volver a daros las gracias por vuestro tiempo y por seguir con nosotros en Alternatura. Todos esos retos nos van a venir bien para Montenegro, ¿vale? Y que el que tenga pensado ir a Montenegro y no sea un máquina, que aquí no hay ningún máquina ya no somos nadie grande montañero ni mucho menos, ni es el fin, que puede venir a Montenegro. Que hable con nosotros, que nos explique su caso y se lo resolveremos. Por registro de entrada, por favor.
Ahí hay un equipo que puede ir, ya os haremos algo, no os preocupéis. Luisa, ahí hay Luisa que tienen ahí gula papada. Nada, pues pediros disculpas por el fallo, porque era una presentación súper chula, pero bueno, luego en casa la podréis ver desde vuestros ordenadores o en la tele. Que sigue en marcha el concurso de fotolectura y ahora vamos a dar la camiseta a todos los que participasteis. Espero que el ordenador funcione para poder daros la camiseta. Ahora al acabar os acercáis poco a poco y os daremos la camiseta. Sigue en marcha el concurso de fotonatura, sigue en marcha las inscripciones, seguimos igual, el tema de inscripciones seguimos igual y nada más. Si Tere o Javier quieren añadir algo más. Oye, ¿qué os parece la temporada? ¿Cómo se presenta? Bien. ¡Hombre!